Pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, estimada audiencia que escucha Conversaciones Chingonas. El día de hoy les damos la bienvenida al episodio número 9 que tiene por título De la experiencia, la resistencia, una mirada feminista. Nuevamente sean bienvenidas, bienvenidos. Hoy nos acompaña una mujer que convirtió su fuerza colectiva en historia, la psicóloga Graciela Delfina Margali Paul. Vamos a hablar de cómo se nombró feminista, de por qué el feminismo es necesario y cómo la experiencia se convierte en resistencia. Preparen bien sus oídos y su corazón. Esta charla va a incomodar, cuestionar y liberar. Primero que nada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sabes que te admiro mucho y justo la intención de Conversaciones Chingonas es entrevistar a personas chingonas como tú. Siéntete libre en expresarte como tú quieras en este espacio que es tuyo. Y te invité porque considero importante que la comunidad que nos va a escuchar, especialmente la comunidad de Tenosique, pueda conocer sobre el feminismo y lo que tú has estado logrando, porque yo te considero pionera en ese sentido lo digo porque nadie hace los talleres que tú haces con esta perspectiva feminista, al menos nadie de la región de Tenosique, y pues por eso eres pionera. Y bienvenida, Graciela, y muchísimas gracias nuevamente. Y quisiera pues hacer este preámbulo antes de hablar de experiencias, de vidas, de resistencias. Pues es muy importante aterrizar algo fundamental. Mucho se habla del feminismo, pero pocos saben realmente qué es y qué no es. Entre mitos, entre discursos de odio, se nos olvida que el feminismo pues es un movimiento que pudiera ser político, ético, humano y que ha salvado vidas. Pero ¿qué mejor que tú y desde tu experiencia y tu formación? Pues compártenos qué es el feminismo y cómo lo defines tú a quienes aún tienen dudas. Bueno, pues muchas gracias antes que todo y también me alegra mucho poder tener este espacio, gracias. Pues bueno, creo que para hablar del feminismo, primero tendría que también mencionar que es importante decir que el feminismo no es algo espontáneo, no es algo que apenas se esté dando o que alguna mujer lo inventó o que fue así como de la nada, sino que realmente surgió debido a las desigualdades estructurales que por años han mantenido a la mujer en una posición de sumisión invisible. También es un posicionamiento político, porque lo que a mí me pasa, le pasa a otra, nos pasa a todas. Entonces busca también cuestionar, busca posicionarte en el mundo con una visión totalmente diferente a la que se nos ha diseñado, incluso desde el hecho de cómo debemos de ser mujeres. Entonces es un posicionamiento muy crítico ante el mundo, es también coherencia, es firmeza, es confrontación y como bien decías, el feminismo si no es incómodo, pues entonces no es feminismo. Muchas gracias, Graciela. Te escucho y pues me viene a la mente de que dicen que nadie llega al feminismo por casualidad. Se llega desde la herida, quizá, desde la rabia, desde el amor propio o desde un momento que cambió todo. En ese sentido, ¿cuál fue ese momento, experiencia o detonante que te llevó a ti reconocerte feminista? Ay, qué difícil pregunta, porque bueno, antes de responderla, creo que sí me gustaría también mencionar a tres mujeres que para mí fueron muy valiosas en este proceso, que son Dani, Carmen y Ruth, así que donde quiera que estén les mando un abrazo y un beso, porque justo fueron ellas quienes me iniciaron. Me gustaría decir que inicié en el feminismo a través de una experiencia agradable, pero no fue así. En el 2019 viví violencia sexual en una organización internacional que pues promovía, ¿no?, la defensa de derechos de personas en contexto de movilidad. Sin embargo, en el interior pasaban situaciones de acoso sexual, de violencia explícita y no tan explícita,
Y en ese momento, pues cuando yo hablo por primera vez de esta situación, recuerdo haber recibido críticas, haber recibido, estás mintiendo, estás exagerando, incluso de compañeros que tuve en esta misma organización. Había un compañero en particular que todo el tiempo me decía, ella está loca porque todo el tiempo llora. Y realmente yo no sabía qué me pasaba, porque también estaba como en una transición entre depresión por todo lo que estaba viviendo, entre que también me llegué a cuestionar si realmente estaba loca, hasta que justo en una certificación que a mí me envían, conozco a Dani, a Ruth y a Carmen, y por primera vez hablo de esto con ellas, y me acuerdo mucho que la primera respuesta que ellas me dieron fue: Grace, te creemos. Grace, estamos contigo. Grace, no estás sola y no tendrías por qué tener miedo. Entonces, a partir de ahí, ellas me empezaron a mostrar este lado del feminismo, me empezaron a enseñar, sobre todo, me acuerdo mucho de Dani, me empezó a compartir lecturas, me empezó a decir por qué esto que estaba yo viviendo era violencia, porque aparte ni siquiera lo identificaba, ni siquiera lo nombraba como violencia. Y entonces fue un proceso muy doloroso, pero al final también fue un proceso que me acercó a otras mujeres y que me enseñó un mundo en donde puedo decirte que recuperé la voz que había perdido por muchos años, no solo por este suceso. Posterior a ello, esto fue como mi feminismo empírico, ¿no? Desde mi experiencia. Después comprendí que también era importante tener bases, tener algo sólido y saber por qué decía que era feminista, no solo por mi historia. Y fue entonces también cuando me empecé a preparar, me empecé a leer autoras mujeres, empecé también como todo un proceso de confrontación conmigo misma, con lo que había aprendido, con lo que me habían dicho que debía de ser. Entonces fue un proceso bastante largo, pero ha sido muy enriquecedor. Te escucho y me resuena mucho lo que mencionabas hace unos momentos cuando dices que lo personal se vuelve algo político, porque lo que le pasa individualmente a una mujer revela estructuras que atraviesan a todas, y justo esta experiencia tan fea que viviste en 2019, pues es el parteaguas para todo un proceso incluso de construcción a tus creencias, incluso a esta pregunta de mi estabilidad está bien, está mal, pero donde descubres que esto que te estaban haciendo, esto personal, esta violencia dirigida hacia ti, pues es un problema bastante estructural. En este sentido, ¿cómo esta experiencia personal tuya se transformó para ti en una postura política y ética dentro del feminismo? Pues justo fue cuando me di cuenta que al momento de contar mi historia, otras mujeres se identificaban. Cuando me di cuenta que lo que me había pasado a mí no era un hecho aislado, era un hecho que justo como mencionas, nos pasa a todas, y no solamente nos pasa en el trabajo, nos pasa en nuestra casa, nos pasa en la calle, nos pasa en espacios que se supone consideramos seguros, o en espacios en los que se supone la tolerancia a la violencia debería de ser cero. Entonces, realmente creo que identificar mi historia con otras, creo que ha sido un parteaguas para eso. Por supuesto, y bueno, continuando, me parece que el feminismo tiene que defenderse de bastantes prejuicios que dividen, que odian, que exageran. Sin embargo, la realidad del país demuestra que no es necesario, que es urgente esta postura feminista. En esta línea, pues preguntarte qué mito, qué prejuicio sobre el feminismo te toca desmentir más seguido y por qué crees que persiste. Creo que es una pregunta muy interesante y que tiene muchas aristas, pero creo que antes de hablar como de los mitos, a mí en lo personal me sigue sorprendiendo que socialmente nos asuste más hablar de feminismo o cause tanta resistencia a hablar de feminismo que de los feminicidios, que de las niñas que son asesinadas diariamente, de las mujeres que son violadas, que son ultrajadas en sus propios domicilios.
Creo que a mí me preocupa esta doble moral que manejamos en México, porque justo cuando estamos en los espacios hablando de las desigualdades, hablando que la violencia sigue persistiendo y que sigue siendo hacia las mujeres, casi siempre me ha pasado, por ejemplo, en los talleres, que de repente hay burlas o hay comentarios misóginos que por no tolerarlos o no pasarlos por alto, pareciera que tendríamos que recibir como una etiqueta de malas mujeres, ¿no? Incluso como profesional. Creo que de los mitos, sobre todo también aquí en Tenosique, que siento que se habla mucho desde la ignorancia, desde el desconocimiento de qué es el movimiento, pues sí, ¿no? De que las feministas estamos en contra de los hombres, que el feminismo no tiene género, que el feminismo es una tontería, que el feminismo somos mujeres, que nos vamos a quedar solas. Y causa mucho, a mí en lo personal me causa mucho conflicto, ¿no? Porque de repente también es escuchar como cosas de las mujeres no tendrían por qué salir después de las 10 de la noche, ¿no? Me tocó en un taller que incluso alguien decía como que tenemos que tener protocolos de vestimenta. Entonces sí son como muchas cuestiones que hay y obviamente van a seguir persistiendo porque creo que el negocio más grande del sistema en el que estamos somos las mujeres. Siento que el sistema capitalista se mantiene de muchas actividades que nosotras las mujeres realizamos. Entonces obviamente van a seguir persistiendo un poco más sutiles, no sé, por ejemplo, Nuria Varela tiene un libro que habla de cómo la nueva misoginia de repente puede tener líneas como muy delgaditas, ¿no? Como para decir, no, ya hubo avances, cuando en realidad lo único que hacen es modificar la forma del machismo y de la violencia y decir, ah, aquí están, ¿no? Hemos tenido logros, pero en realidad pues no los ha habido. Sí, te escucho y recuerdo apenas que hace tiempo leía que México desde una posición política de transformación sin hacer afán a ningún partido político, al contrario es toda una crítica, decía que ahora las mujeres están más privilegiadas que antes y que el machismo ha disminuido, pero justo desde lo que me compartes me resuena y empato totalmente porque sí, el sistema crea nuevas formas para seguir perpetuando lo mismo. Y en este caso, ver a la mujer como una mercancía, como un mecanismo de producción, no es distinto a lo que ha pasado hace 50 años, hace 100 años, hace 5000 años dentro de la historia de la humanidad, donde a la mujer, pues, desde este punto de vista histórico, se le ha sometido y se le ha explotado. Pero bueno, desde la psicología, el feminismo también ha sido una revolución. Permite mirar el bienestar desde una perspectiva que reconoce el contexto, la violencia y desigualdades que viven las mujeres. Preguntarte cómo ha influido el feminismo en tu práctica clínica y en la manera en que acompañas a otras mujeres. Creo que aquí es bien importante porque creo que la psicología que nos enseñan en la escuela es como muy revictimizante, anula el contexto, anula ciertas estructuras, incluso me atrevo a decir que anula hasta los estereotipos o los roles con los que fuimos educados y socializados durante todo el tiempo, ¿no? Entonces, para mí, el haber conocido el feminismo, haber estudiado sobre el feminismo, me ha permitido también ver a mujeres, ver historias y no patologías, no etiquetas, no diagnósticos, pero además también ver cómo las desigualdades impactan la salud mental de esas mujeres. Me pasa mucho que de repente llegan mujeres cansadas, llegan mujeres con depresión, ¿no? Y es fácil a lo mejor poner el diagnóstico, la etiqueta, pero cuando empiezas a indagar, te empiezas a dar cuenta que eso se debe a desigualdades estructurales en el empleo, en el hogar, con sus parejas. Y entonces creo que el feminismo a mí me permitió justamente tener una perspectiva también de la psicología más humana, más congruente y también desde la empatía, desde la ternura radical y desde una posición donde tampoco hay como un poder, ¿no? De repente siento que cuando aprendemos psicología lo aprendemos desde el poder, ¿no? Desde el yo soy el profesional y yo sé
más que tú que eres la usuaria, el paciente o la consultante. Y creo que el feminismo a mí me hace rescatar la voz de la persona, la voz de las mujeres y decir, esta mujer tiene saberes, esta mujer tiene aquí conocimientos que yo no tengo a lo mejor como profesional, pero que juntas con lo que yo sé y ella sabe, podemos lograr avances en su proceso. Súper sorprendente, porque justo es entonces revolucionar y, déjame decirlo así, poder desaprender todo lo que, como bien dices, en una formación académica nos han instaurado como absoluto y verdadero, y es poder atreverme a quitarme esa bata de experto y colocarme de humano a humano ante las vulnerabilidades que desde tu experiencia pues atiendes acompañando a mujeres que han sido sobrevivientes de distintos tipos de violencia y que más desde la óptica psicopatologizante pues las miras desde esta postura humana. Eso lo admiro mucho y creo que es muy importante que las personas lo sepan para ir destruyendo estos mitos, estos prejuicios que están en torno al feminismo. Pero todo esto pues tiene un costo emocional bastante significativo y despertar pues tiene un precio, confronta relaciones, creencias, silencios, mandatos familiares y sociales. Y Grace, ¿cuál ha sido el costo emocional, social o profesional más fuerte de posicionarte como feminista? Bueno, el costo emocional es alto. Desde a veces vivir procesos sintiéndome sola, ¿no? Sintiendo que no tengo redes, también a veces sintiendo que lo que pienso no debería de pensarlo porque a lo mejor está fuera de todo lo que nos enseñan en el sistema. El nivel social, creo que también a veces algunas personas te ponen ciertas etiquetas por el hecho de ser congruentes simplemente con lo que piensas. Creo que a mí el feminismo me hizo ser más selectiva en mis vínculos, en no complacer, en no obligarme a estar en espacios que no quiero estar, con personas que no quiero convivir. Y creo que a veces eso es mal visto porque pues a una mujer es lo que nos enseñan desde pequeñas, ¿no? Tienes que complacer, tienes que estar todo el tiempo para otros, y en realidad creo que esa parte yo la he trabajado mucho porque al final creo que lo más importante es estar conmigo al final del día, ¿no? Y profesionalmente pues peor, ¿no? Creo que en los trabajos te vuelves incómoda. Te vuelves incómoda porque a veces de broma he dicho que me hubiese encantado no saber tanto de violencia, me hubiese encantado que no tuviera este radar para identificarla, porque es que cuando la identificas ya no hay marcha atrás. O sea, ya no hay forma de volver a acercarse y decir ya no la veo o ya no la quiero ver. Y entonces cuando la empiezas a ver, implica también movimiento, implica visibilizarla, implica no normalizarla, implica no reírte del compañero que hace un chiste misógino, del compañero que hace una broma sobre el cuerpo de alguien más. Y obviamente eso incomoda, obviamente no te hace ser la persona más querida, pero también he encontrado en todos estos espacios mi manada, personas en las que sí puedo ser, personas en las que puedo confiar, espacios seguros en los que puedo pensar como pienso, pero claro que el costo siempre va a ser alto. De acuerdo, y justo me parece que el feminismo pues se encarna desde la experiencia individual. Sin embargo, como lo has dicho, al mismo tiempo crea redes de apoyo que sostienen, acompañan y que salvan vidas, como aquellas 3 mujeres poderosas que mencionas al inicio de la entrevista, que simplemente te acogieron, te acompañaron sin poner etiquetas, diciéndote yo sí te creo, ¿no? Es importante pues saber cómo has visto que el feminismo transforma comunidades y construye redes de cuidado. Creo que el feminismo es una forma de decirnos, sobre todo a nosotras las mujeres, que no estamos solas, que estamos acompañadas y que no necesariamente tendríamos que ser amigas,
basta con ser compañeras, porque también aquí hay un tema muy interesante que es la sororidad, que se ha romantizado, que se ha malentendido, y Marcela Lagarde creo que lo plantea muy bien diciendo que la sororidad no es magia, es algo que se construye y para ello tenemos que trabajar nuestras propias violencias, el machismo interiorizado, el sexismo que tenemos también interiorizado, para poder construir estas comunidades. Y creo que la importancia de crearlas, de tejer redes, nos permite acompañar, nos permite sanar, nos permite también identificarnos en las historias de otras. Yo lo vivo mucho, por ejemplo, en los talleres de mujeres que de repente también nos han insertado como este chip de entre mujeres no podemos ni trabajar ni llevarnos, ¿no? Porque incluso esta frase de el peor enemigo de una mujer es otra mujer, ¿no? Pero en realidad todo esto es aprendido y todo esto viene desde el sistema. De hecho, esta frase es súper machista y nos divide. Entonces, justamente esta apuesta de ser compañeras, de poder acompañarnos, pues es reconocernos que no estamos solas, que tenemos espacios donde podemos ser, hablar y también identificarnos de estos temas que a veces también se nos censuran. Sí, y otra frase igualmente machista y que me parece que tiene la intención de dividir a las mujeres es esta que dice, las mujeres nos podremos destruir, pero nunca dañar, algo así, ¿no? Va por ahí la idea, pero que ahorita que te escuché en esta frase que normalmente se le ataca a las mujeres de que ni ellas mismas se soportan, ni ellas mismas pueden trabajar en equipo, o lo sorprendente es de que se encarna tanto estas frases también diseñadas para dividir que las mismas mujeres en muchos casos las replican. Y qué triste es esta situación de cómo el sistema las perpetúa, tanto de que las mujeres lo lleguen a creer en cierto aspecto, y justo es donde ahí yo destaco la importancia del trabajo que tú haces para poder orientar y acompañar a mujeres que viven esta violencia y que simplemente no la identifican. Estoy seguro que muchas de las usuarias que tú has atendido, así como muchas personas de la audiencia que van a ver este video el día de mañana que salga, ni siquiera saben identificarlo, no saben qué es una cuestión de micromachismo, ni cómo se manifiesta, ni sus ejemplos, porque está tan normalizado que pensamos que pues es como el pan de cada día, y que sin embargo, como bien dices tú, una vez que ya lo identifique, desde un micromachismo, desde mansplaining, desde esta cuestión o discursos misógenos, pues ya no hay vuelta atrás. Estoy sin duda convencido de ello por todas las mujeres feministas que han aportado igual a mi vida como tú, y aprovecho para nombrarlas y les mando un fuerte saludo y abrazo donde quieran que esté, a Itzel, a Laura, a Carla, a Sandra, que fueron excompañeras de igual alguna organización internacional, y que pues yo en mis prejuicios feministas no sabía ni qué onda, pero que me ayudan desde su ejemplo, desde esta escucha activa y déjame decirlo así, desde este entendimiento, diciendo, pues tiene que desconstruirse y pues vamos a hacer estas observaciones, y que ahora me ayudan a entender mejor la importancia del feminismo y pues bueno, estamos en una lucha feminista dentro de un país que duele. Vivimos en un México con cifras brutales de violencia de género, feminicidios, desigualdad y precarización. En este contexto, el feminismo pues no es teoría, es supervivencia. Entonces, Grace, ¿qué aspectos del contexto social y político mexicano hacen que el feminismo sea indispensable hoy? Pues mira, yo creo que antes de responder esta pregunta, primero hacer un comentario sobre lo que compartías. Sí, por favor. Creo que justo hay esta frase, ¿no? De divide y vencerás. Y creo que justo es lo que también el sistema patriarcal ha hecho con nosotras las mujeres. Creo que cuando una se da la oportunidad de experienciar con otras mujeres y de darse cuenta del poder que tenemos organizándonos, escuchándonos,
validando nuestras historias, realmente somos poderosas. A mí, por ejemplo, de las experiencias más significativas de hace como 3, 4 años, fue un grupo de mujeres migrantes en Tuxtla que eran sobrevivientes de violencia, algunas aún vivían con sus agresores, y me acuerdo que muchas de ellas venían con esta ideología, ¿no? Es que entre mujeres no podemos, entre mujeres, justo esto que tú planteas, ¿no? Es que si contamos algo nos vamos a hacer daño o luego lo vamos a usar. Y fue algo muy bonito poder compartir con ellas todo un proceso de 4 meses, en donde además muchas de ellas lograron dejar a sus agresores gracias al acompañamiento que entre ellas se daba. Entonces creo que es ahí cuando uno descubre lo poderosa que somos y cuando uno se da cuenta realmente que muchas de las cosas que nos mantienen enemistadas ni siquiera es nuestra, es aprendida. Es de alguien me dijo que ella era mala, alguien me dijo que ella me iba a hacer daño, ¿no? Entonces creo que sí es importante y lo pongo aquí porque justo también en los talleres se sigue diciendo mucho esto como para minimizar la violencia que los hombres siguen ejerciendo contra nosotras, ¿no? Como justo, es que las mujeres también violentan. A ver, vámonos por partes. Vivimos en un sistema que nos educa a ambos, ¿no? Tanto hombres, mujeres, etcétera, y que nos enseña de la misma forma. ¿Y de qué forma nos enseñan? Pues violenta, misógina, machista, por lo tanto, tanto hombres y mujeres vamos a replicar, ¿no?, ciertas conductas, y por eso también planteaba Marcela Lagarde, ¿no?, que para poder construir estas comunidades tenemos que hacer un trabajo muy profundo con nosotras. Incluso yo te puedo decir todos los días, es cuestionarme si lo que digo lo dije de una forma que no lastimó a alguien, que no vulneró a alguien. También es darme cuenta que en ocasiones puedo también ser violenta, pero eso no significa que la vaya a replicar, significa que puedo hacer conciencia y que puedo modificar ciertas cosas. Y bueno, ahora sí, pasando a la pregunta, pues creo que es un tema muy amplio, porque creo que el feminismo hace falta no solamente en la política, sino en todos los espacios, ¿no? Pero particularmente la pregunta basada en la política, creo que también nos han querido vender como un engaño. Ya tiene rato que yo vengo escuchando como estos programas que hay diseñados para mujeres y por mujeres, donde además se han apropiado del feminismo como algo suyo y en realidad lo hacen solamente con el fin político, con el fin de publicar fotos, con el fin incluso de vulnerar mujeres. Por ejemplo, yo te puedo decir que hace como 3 meses, 4 meses aproximadamente, se me ocurrió participar en uno de estos programas que el gobierno tiene de centros libres, que tienen un eslogan de "es tiempo de mujeres", y que en la realidad hay mucho que criticar, no en el sentido de criticar, sino en el sentido de hay mucho que mirar y poner en la puesta. ¿Por qué? Porque venden que es un programa feminista cuando no lo es. Venden que los profesionales y las profesionales que están capacitadas cuando no lo están. Y muchas veces estas intervenciones hacen daño. A mí me tocó ver a compañeras que de repente iban a dar talleres y que decían, no, es que la violencia depende de la víctima, ¿no? O es que la violencia es porque ella no pone límites, ¿no? Cuando en realidad sabemos que los agresores son expertos en poner límites y que la violencia no tiene que ver con los límites. Igual con este mensaje de repente que nos venden del amor propio, como si no fuera un derecho tener vidas libres de violencia, ¿no? Y entonces, ¿por qué vienes y me dices que me tengo que amar para que alguien me respete? ¿No? Entonces siento que todas estas cosas que de repente los programas políticos nos venden, pues también hay que cuestionarlos, hay que ponerlos sobre la mesa, porque luego igual me ha pasado que escucho que, es que ya la tasa de feminicidios bajó, o ya este programa logró tal cosa, y yo que ya estuve en el interior, puedo garantizar que muchas de esas cosas realmente solo son fotos. Son mujeres que conseguiste en ese momento para colocarlas en cierto lugar y ya, pero que realmente no hay un impacto. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que si lo que vas a hablar no incomoda, entonces no hay un impacto. Si no incomoda, no hay impacto, porque incomodar implica moverte. Y si no te mueve, ahí vamos a estar siempre. Entonces, sí siento que hay muchas cuestiones que hay que garantizar, también incluso en el ejercicio del derecho, ¿no? O sea,
muchas situaciones que a veces uno va a denunciar y que es lo primero que me dicen. No se puede hacer nada. A mí me pasó cuando denuncié la cuestión de violencia sexual en esta organización, me tocó en una institución de gobierno que me dijeran es tu culpa, ¿por qué vienes después de 9 meses? Entonces a ti te gustaba. Y recuerdo mucho haber ido a derechos humanos, haber ido a un montón de instituciones y ninguna me protegió, ninguna me orientó. Entonces sí creo que hay mucho trabajo que hacer y creo que el feminismo justamente permite cuestionar y poner en la mesa estas cuestiones para poder abordarlas y trabajarlas. Totalmente de acuerdo. Yo creo que si no cuestionamos nuestro sistema, va a seguir buscando nuevas formas para replicar el control social y la violencia que se reproduce día a día. Y seguro estoy que más de una mujer que te esté escuchando va a sentir un llamado al feminismo, pero no saben por dónde empezar o da un enorme miedo romper con eso aprendido. Y para cerrar, Grace, me gustaría que pudieras compartir, o qué mensaje más bien te gustaría compartir o recomendación a aquellas mujeres que hoy están dando sus primeros pasos en este camino de conciencia y de resistencia. Okay. Pues bueno, primero decirles que no están solas, que el proceso a veces puede sentirse un poco árido, pero justo cuando uno va descubriendo ciertos espacios, nos damos cuenta que hay más mujeres cuestionándose las mismas cosas que nosotras nos cuestionamos. También decir que no hay un feminismo perfecto, porque la perfección es algo a lo que no aspiramos, sino que también es un camino de mucho aprendizaje, de mucho saber colectivo, y que no hay prisa tampoco como en llegar a un punto máximo, ¿no? Como tal en el proceso, y que cada quien también, de acuerdo a su vivencia, va identificando que sí, que no, que estoy lista para trabajar y que aún a lo mejor no quiero trabajar, porque también es válido. Y también les diría, lean a mujeres, escuchen música de mujeres, porque justo también ahí podemos escuchar y podemos ver cómo hasta de lo que nos nutrimos depende también en lo que pensamos, ¿no? Entonces yo sí diría, por ejemplo, a mí, me acuerdo que mucho, el primer libro que yo leí fue el libro de Feminismo para Principiantes de Nuria Varela, y me abrió un panorama más amplio, me confirmó por qué era ese camino al que yo quería tomar. Entonces también la literatura, por ejemplo, de Marcela Lagarde, que para mí creo que también nos da una pauta sobre cómo las mujeres fuimos construidas y cómo también buscamos esta autonomía desde una arista distinta. Entonces creo que es lo que podría decir, que no están solas, que somos muchas las que estamos en este camino y que justo el feminismo recupera lo que nos han quitado por años, que es nuestra voz, y que también el miedo empieza a desaparecer en la manera en que empezamos también a hablar y a afirmarnos y a habitar esta mundo. Te escucho y me conmuevo bastante porque pienso en lo difícil y en todo el campo tan grande que tenemos dentro de esto que la psicología promueve de salud mental para poder generar pues bienestar emocional aunado de bienestar físico en las personas, pero justo te escucho y reflexiono que si por una parte la cuestión de la salud mental es muy descuidada, muy olvidada, incluso de difícil acceso porque se vuelve un privilegio que muy pocas personas pueden costear, ahora pienso cómo el feminismo, desde una psicología feminista que tú predicas, pues tiene más campo de retos, ya que si la normalización de la salud mental está muy lejana, ahora esta normalización del feminismo creo que está mucho más, pero aprovecho justo para que aquellas mujeres que están teniendo esta inquietud de poder ya alzar la voz, de buscar ayuda profesional, de saber que tienen el acceso a una persona, en este caso a través de ti, Grace,
que te puedan buscar a través de tu consultorio, de tus redes sociales? ¿Cómo le pueden hacer? ¿Cómo te pueden buscar ellas? ¿Cómo te encuentran? Porque justo es la oportunidad, me parece, perfecta para poder, aquellas mujeres que escuchan y que se identifiquen que ya no más a la violencia, ¿cómo la identifico? ¿Quién me ayuda? Así como a ti te ayudaron y como a muchísimas mujeres que se suman a esta ideología que es una fuerza bien, como bien dices, política, porque nace desde la individualidad a lo colectivo. ¿Cómo te pueden encontrar? Ok, bueno, pues mis redes en Instagram y en Facebook son sic.gracielapol, en ambas plataformas. Ahí pueden ver el contenido que yo subo y bueno, también expandir un poco como redes en caso también de que deseen tener acceso a algún proceso y no sea directamente conmigo. Sí me atrevo a recomendar mucho, por ejemplo, hay un colectivo que se llama Cruces Rosas. Ellas trabajan particularmente con mujeres que han vivido situaciones de violencia y manejan también sesiones a bajo costo. También está, por ejemplo, Sorese, que también me atrevo a recomendarlo porque fui paciente en algún momento de ellas. Y también a Mujeres Sin Fronteras, que por cierto también le dedico esto a mi terapeuta Alma, porque justo ella me recuerda todo el tiempo que tengo derecho al descanso y que tengo también derecho a una vida tranquila, a una vida llena de paz. Y me ha acompañado por muchos años en muchos de mis procesos y entonces también aprovecho para dedicarle esto y también para recomendar los servicios que el colectivo como tal tiene. Muchísimas gracias, Grace. ¿Algún mensaje final que quieras dar a la audiencia? Pues creo que lo que podría decir es que antes de emitir algún comentario sobre el feminismo, primero nos informemos sobre qué es, cómo nace, ¿no? Cuántas mujeres han muerto a raíz de defender nuestros derechos, de alzar la voz. Y también creo que es importante saber, por ejemplo, la ONU en el 2024 declaró que cada 10 minutos una mujer está siendo asesinada por un familiar, un amigo o un conocido. Entonces, si eso no nos preocupa y nos asusta más un movimiento que apuesta a la defensa de los derechos de las mujeres, creo que tendríamos que preocuparnos. Grace, pues muchísimas gracias por tu fuerza, tu mirada, tu historia. Conversaciones como esta pues nos recuerda que cuando una mujer se nombra se transforma y cuando comparte pues transforma a otras mujeres. Muchísimas gracias por estar aquí hoy y muchísimas gracias a la audiencia que nos escucha. Esto fue Conversaciones Chingonas, episodio número 9 de la experiencia a la resistencia, una mirada feminista. De Dona un peso ya y transforma realidades. Dona, aprende y promueve. Nos vemos a la próxima.